Hemos leído los evangelios y los libros proféticos enfocándonos en los grandes personajes, reyes, sacerdotes, profetas y guerreros. Pero detrás de cada relato bíblico existía una multitud silenciosa. Hombres y mujeres ordinarios que se levantaban antes del amanecer, trabajaban hasta el agotamiento, criaban hijos en condiciones que hoy consideraríamos extremas, y aún así encontraban sentido, comunidad y fe en cada jornada. ¿Qué comía realmente una familia común en tiempos de Jesús? ¿Cómo se organizaba su día desde que el sol asomaba hasta que la oscuridad cubría todo? ¿Qué significaba ser pobre en aquella época y cómo afectaba eso a cada decisión, desde qué ponerse en el cuerpo hasta cómo enterrar a un familiar? ¿Y cómo podía una persona sin tierra, sin título y sin nombre conocido, cargar con el peso de los impuestos, las enfermedades y las sequías, y aún así levantarse al día siguiente con fe intacta? Cuando uno se detiene a observar la vida cotidiana de esa gente sin nombre en las páginas bíblicas, descubre algo que ningún sermón suele explicar. Descubre que las palabras de Jesús no eran conceptos abstractos, sino respuestas directas a problemas concretos que esa gente vivía en carne propia. Quédate hasta el final, porque lo que encontrarás aquí no es solo historia antigua. Es un espejo que refleja la fuerza extraordinaria que puede habitar en una vida aparentemente insignificante. El día de una persona común en los tiempos bíblicos no comenzaba con alarmas ni con decisiones sobre qué desayunar. Comenzaba con la oscuridad misma. Antes de que el cielo aclarara, las mujeres ya estaban de pie. La primera tarea era el fuego. Sin él no había pan. Sin pan no había vida. En invierno ese fuego también era la diferencia entre un hogar habitable y un espacio helado donde los niños tosían toda la noche. El brasero se encendía con brasas conservadas de la noche anterior, envueltas en ceniza para que no se extinguieran. Era un ritual diario que exigía atención y precisión. Una familia que perdía el fuego nocturno debía pedirlo prestado a un vecino, lo cual no era vergonzoso, sino completamente normal. La comunidad entera dependía de esa red invisible de ayuda mutua. Mientras el fuego tomaba fuerza, comenzaba la molienda del grano. 2 piedras circulares, una sobre la otra, eran el molino doméstico. La mujer se arrodillaba o se sentaba frente a él y comenzaba a girar la piedra superior con movimiento rítmico y constante. No era un trabajo silencioso. El sonido del molino llenaba la mañana en cada hogar, tan familiar que su ausencia significaba desgracia, enfermedad o muerte en la familia. Los vecinos podían escuchar si algo iba mal, simplemente prestando atención a ese sonido cotidiano. La harina resultante era gruesa, mezclada con salvado, nada parecido a las harinas refinadas que conocemos hoy. El pan que producía era denso, oscuro y nutritivo, el pan real del pueblo real. Mientras las mujeres molían y amasaban, los hombres preparaban las herramientas del día. Si era agricultor, revisaba el arado de madera reforzado con hierro, un instrumento costoso que se heredaba entre generaciones y se reparaba con cuidado casi religioso. Si era artesano, organizaba sus instrumentos sobre la estera antes de que llegara el primer cliente. Si era jornalero, es decir, uno de los más vulnerables de aquella sociedad, se dirigía a la plaza del pueblo antes del amanecer para esperar que alguien lo contratara. La parábola que Jesús contó sobre los trabajadores de la viña en Mateo 20 no era ficción literaria, era el paisaje social que sus oyentes vivían cada semana, con la angustia real de esperar en pie durante horas, sin saber si ese día habría ingreso o no. El desayuno, cuando existía, era sencillo hasta el extremo. Un trozo de pan con aceite de oliva, algunas aceitunas, quizás un poco de queso de cabra si la familia tenía animales. Los niños recibían la porción más generosa porque su crecimiento era una inversión familiar. Los adultos comían lo que quedaba. En épocas de escasez, los adultos simplemente no desayunaban. No lo mencionaban ni lo dramatizaban. Era parte del ritmo natural de una vida que oscilaba constantemente entre la suficiencia y la carencia. Esta realidad explica por qué cuando Jesús enseñó a orar, incluyó una petición tan concreta como el pan de cada día. Para sus oyentes, esa petición no era poética, era urgente, literal,
y profundamente cotidiana. El agua era otro de los ejes centrales de la vida diaria, y su obtención exigía un esfuerzo que el mundo moderno no puede imaginar fácilmente. En la mayoría de los pueblos galileos y judeos, el agua provenía de cisternas comunitarias o de pozos compartidos. Cada familia debía transportarla en grandes jarras de cerámica que podían pesar entre 10 y 15 kilogramos cuando estaban llenas. Esta tarea recaía principalmente sobre las mujeres y las hijas mayores. El camino al pozo no era solo un trayecto físico, era un espacio social. Allí se intercambiaban noticias, se resolvían conflictos menores y se tejía la red de conversaciones que mantenía viva la comunidad. Cuando Jesús se detuvo en el pozo de Sicar y habló con la mujer samaritana, no era una escena excepcional por el lugar, era excepcional por las barreras que rompió. Ese pozo era un lugar cotidiano, cargado de rutina, fatiga y vida real. La vida agrícola estructuraba el calendario entero de las familias comunes. No había separación entre trabajo y existencia. El ciclo de la siembra, el crecimiento y la cosecha marcaba los tiempos de alegría y los tiempos de tensión. Después de las primeras lluvias de otoño, llegaba la siembra del trigo y la cebada. El agricultor caminaba lentamente detrás del arado, guiando al animal con voz baja, midiendo cada surco. Un campo mal arado significaba una cosecha pobre. Una cosecha pobre significaba deuda. La deuda en aquella sociedad podía derivar en la venta de la tierra familiar, en servidumbre contractual y en la desintegración de lo que una familia había construido durante generaciones. No era metáfora, era la mecánica brutal de la economía agraria del primer siglo. La cosecha, sin embargo, era también el momento de mayor comunidad. Las familias se ayudaban mutuamente para recoger el grano antes de que las lluvias tardías lo arruinaran. Los hombres segaban con hoces de sílex o hierro, mientras las mujeres y los niños recogían los manojos. La ley judía prescribía dejar los bordes del campo sin cosechar para que los pobres, las viudas y los extranjeros pudieran recoger lo que quedara. Esta práctica, llamada leja en hebreo, no era caridad opcional. Era un mandato divino inscrito en la Torá y en la conciencia de la comunidad. Cuando Ruth recogió espigas en el campo de Boaz, no estaba pidiendo limosna. Estaba ejerciendo un derecho que la ley de Dios le garantizaba. Este sistema revela algo profundo sobre la teología práctica del pueblo bíblico. La justicia social no era un debate abstracto. Estaba codificada en la manera de cosechar el trigo. La alimentación de las familias comunes era variada dentro de su sencillez y mucho más equilibrada de lo que muchos imaginan. El pan era el centro de cada comida, pero no estaba solo. Las legumbres constituían la fuente principal de proteínas. Las lentejas, los garbanzos y las habas se hervían en grandes ollas de barro con aceite de oliva, ajo y especias como el comino y el cilantro. El resultado era un guiso espeso y nutritivo que podía durar varios días. Las verduras de temporada, cebollas, puerros y nabos, se añadían según la estación. El pescado era un alimento relativamente accesible para quienes vivían cerca del mar de Galilea, y el pescado salado o seco viajaba por las rutas comerciales hasta llegar a aldeas del interior. La carne de oveja o cabra era un lujo reservado para celebraciones, no porque estuviera prohibida, sino porque matar un animal útil para la producción de leche o lana representaba una pérdida económica considerable. Cuando en la parábola del hijo pródigo el padre ordena matar el ternero engordado, sus oyentes no necesitaban explicación sobre la magnitud del gesto. Sabían exactamente cuánto costaba aquella decisión. La ropa que vestía la gente común era escasa, funcional y extremadamente valorada. Un hombre ordinario poseía en general 2 túnicas, la ropa interior de lino y la capa exterior de lana. Esta capa exterior era tan importante que la ley judía prohibía tomarla como prenda de un préstamo, porque era lo que el pobre usaba para cubrirse por la noche. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que a quien te pida la túnica le des también la capa, estaba pidiendo algo que cualquier oyente reconocía como un sacrificio extremo. No era hipérbole poética, era una provocación radical que tocaba lo más concreto de la vida diaria. Las mujeres usaban túnicas más largas y un velo que cubría la cabeza,
no solo por modestia, sino también como protección contra el sol durante el trabajo al aire libre. Los pies calzaban sandalias de cuero, sujetas con correas que se rompían con frecuencia y debían ser reparadas o reemplazadas. Que Juan el Bautista dijera que no era digno de desatar las sandalias del que venía después de él, era una imagen de servilismo total, comprensible hasta en sus detalles más pequeños, para quienes conocían el valor y la fragilidad de ese objeto cotidiano. La salud era quizás el aspecto de la vida común más marcado por la vulnerabilidad y el miedo. Sin conocimiento médico moderno, sin antibióticos y sin hospitales, una infección menor podía volverse mortal. Las enfermedades gastrointestinales eran frecuentes debido a la calidad del agua y a la conservación limitada de los alimentos. Las fiebres que hoy tratamos en horas podían durar semanas y matar a niños en pocos días. La mortalidad infantil era devastadoramente alta. Se calcula que en el mundo antiguo del primer siglo, 1 de cada 3 niños moría antes de cumplir 5 años. Esto significaba que casi ninguna familia escapaba del dolor de enterrar a un hijo. Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín en Lucas 7, la escena tocó una herida abierta en el corazón de todos sus espectadores. No era un milagro en abstracto, era la respuesta a la tragedia más temida y más común de aquella sociedad. Los enfermos crónicos, especialmente los leprosos, vivían en una situación que combinaba el sufrimiento físico con la exclusión social total. La lepra en el mundo bíblico no siempre correspondía exactamente a lo que hoy llamamos lepra, sino a una variedad de enfermedades cutáneas que producían impureza ritual según la ley. Un hombre declarado impuro debía abandonar su hogar, su familia y su aldea. Vivía en los márgenes, dependía de la caridad de extraños y anunciaba su presencia gritando impuro para que nadie se acercara. Cuando Jesús tocó a un leproso, ese contacto era la violación de una barrera social tan absoluta que las personas que lo presenciaron debieron quedar en silencio de asombro. No solo sanó la piel del hombre, lo devolvió a la comunidad humana. La estructura familiar en los tiempos bíblicos era amplia, jerarquizada y profundamente interdependiente. No existía la familia nuclear aislada como la concebimos hoy. La unidad básica era el Bet Ab, literalmente la casa del padre, que podía incluir 3 o 4 generaciones viviendo en casas contiguas que compartían un mismo patio central. Los abuelos, los tíos, los primos y los cuñados formaban una red de obligaciones mutuas que era simultáneamente protección y presión. Cuando una viuda perdía a su marido, no quedaba sola enfrentando el mundo. Era responsabilidad del hermano mayor del difunto, en la tradición del levirato, cuidar de ella y de sus hijos. Cuando alguien enfermaba y no podía trabajar, los familiares próximos cubrían sus obligaciones. Este sistema no era perfecto ni estaba libre de conflictos, pero garantizaba que nadie cayera en el vacío total sin que al menos alguien tuviera la obligación moral de ayudar. El papel de las mujeres en la vida cotidiana era central, aunque invisible en los registros históricos. La mujer administraba el hogar con una autoridad práctica que no tenía nombre oficial, pero era absolutamente real. Ella decidía cómo distribuir los alimentos, cómo organizar el trabajo doméstico, cómo educar a los hijos en los primeros años de vida. La madre era quien transmitía las oraciones del hogar, quien encendía las velas del Shabbat, quien enseñaba las bendiciones antes de comer. Sin su trabajo constante, la economía doméstica colapsaba en días. Los Proverbios 31 no describían un ideal inalcanzable, sino un reconocimiento honesto de la mujer real que sostenía la vida familiar con trabajo que comenzaba antes del amanecer y terminaba después del anochecer. Cuando las mujeres de Galilea siguieron a Jesús y le sostuvieron con sus bienes según Lucas 8, no estaban haciendo algo inverosímil. Estaban ejerciendo la misma capacidad de gestión y decisión que aplicaban en sus propios hogares. Los niños en la vida bíblica no tenían infancia protegida en el sentido moderno del término. Desde muy temprano participaban en las tareas del hogar y del campo. Las niñas aprendían a moler, tejer y cuidar a los hermanos menores desde los 5 o 6 años. Los niños acompañaban al padre al campo, aprendían el oficio familiar observando y haciendo desde pequeños. La educación formal, cuando existía,
ocurría en la sinagoga local bajo la guía del Hazán, o maestro de la comunidad. Los niños memorizaban porciones de la Torá en voz alta, un método que parecía mecánico, pero que imprimía los textos sagrados en la memoria con una profundidad que duraba toda la vida. Jesús mismo había pasado por ese proceso. Cuando a los 12 años dejó asombrados a los maestros del templo con sus preguntas y respuestas, estaba demostrando el fruto de años de formación en esa tradición oral y escrita que era el corazón de la identidad judía. El trabajo artesanal era uno de los pilares de la economía de los pequeños pueblos. El carpintero, el alfarero, el tejedor, el herrero y el zapatero no eran personas marginales, sino figuras centrales de la comunidad. José, el padre terrenal de Jesús, es descrito en los evangelios con la palabra griega tectón, que significa artesano o constructor, alguien que trabajaba la madera, la piedra o ambas. Este no era un oficio de pobreza extrema, pero tampoco garantizaba estabilidad. Los artesanos dependían del encargo, de la temporada y de la capacidad de los clientes para pagar. En tiempos de sequía o de presión fiscal elevada, los trabajos se reducían y el artesano también sentía el impacto. Jesús creció en ese ambiente de trabajo manual, negociación diaria y dependencia del vecino como cliente. Esa experiencia concreta nutría sus parábolas con una autenticidad que sus oyentes reconocían sin esfuerzo. Los impuestos eran una de las cargas más pesadas y más odiadas de la vida común en el primer siglo. El sistema tributario en la Palestina bajo ocupación romana era múltiple y agresivo. Existía el tributo al César, recaudado directamente por los funcionarios romanos. Existían los impuestos locales del rey Herodes y sus sucesores. Existían los diezmos y ofrendas que la ley judía destinaba al templo y al sostenimiento de los sacerdotes. Algunos investigadores calculan que una familia campesina ordinaria podía entregar entre el 35 y el 40% de su producción anual en distintas formas de impuesto y tributo. Esto dejaba un margen de supervivencia muy estrecho. Un año de mala cosecha, combinado con la obligación de pagar igual, empujaba a las familias a endeudarse con prestamistas que cobraban intereses altos. La deuda se acumulaba, la tierra podía ser embargada y la familia, que durante generaciones había cultivado su parcela, podía quedar reducida a jornaleros trabajando en lo que antes era suyo. Este proceso de empobrecimiento gradual era una realidad tan extendida que explicaba buena parte de la tensión social que recorre los evangelios. Cuando Jesús habló de perdonar las deudas en el Padre Nuestro, usó precisamente la palabra griega que significaba deuda financiera real. Sus oyentes no necesitaban traducción teológica, sabían de qué hablaba en su cuerpo y en su historia. Los publicanos o recaudadores de impuestos eran figuras profundamente odiadas en este contexto. No eran funcionarios romanos, sino judíos que compraban el derecho de recaudar impuestos en una región y luego cobraban más de lo estipulado para quedarse con la diferencia como ganancia personal. Eran colaboradores del sistema opresor y además ladrones reconocidos dentro de su propia comunidad. Que Jesús llamara a Leví el publicano como discípulo y comiera en su casa fue escandaloso de una manera que hoy cuesta calibrar sin entender este contexto. No era solo una transgresión religiosa, era una declaración política y social de proporciones enormes. La vida religiosa cotidiana de la gente común estaba profundamente integrada en cada acción del día y no era separable de la vida práctica. Al despertar, el hombre observante recitaba bendiciones. Antes de comer, bendecía. Al acostar a los hijos, enseñaba las oraciones. El Shabbat, que comenzaba el viernes al anochecer, era el eje semanal alrededor del cual giraba todo. Durante ese día de reposo, el trabajo cesaba completamente. La familia se reunía, se compartía la mejor comida de la semana, la sinagoga reunía a la comunidad para la lectura de las Escrituras y para el debate. El Shabbat no era solo descanso físico, era la afirmación semanal de que la vida tenía un propósito más alto que la producción y la supervivencia. Era el recordatorio de que incluso el más pobre pertenecía a un pueblo que Dios había elegido y liberado. Ese mensaje tenía un poder subversivo en una sociedad marcada por la jerarquía y la opresión. La dignidad
No dependía del tamaño del campo ni de la calidad de la túnica. Dependía de pertenecer a la alianza. Las tres grandes fiestas de peregrinación, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, obligaban a muchos judíos a viajar hasta Jerusalén. Para las familias de Galilea, esto significaba varios días de camino a pie, con los niños y los ancianos, cargando provisiones y atravesando caminos que podían ser peligrosos. No todos podían ir cada año. Las circunstancias económicas, la enfermedad o la distancia lo impedían. Pero cuando una familia lograba hacer el viaje, era una experiencia que marcaba la memoria de los hijos para siempre. Ver el templo por primera vez, escuchar los cánticos de los salmos de su vida entonados por miles de peregrinos, sentir la multitud de un pueblo que compartía historia y esperanza. Todo eso era una experiencia religiosa de una intensidad que ningún libro podía transmitir completamente. Lucas nos cuenta que la familia de Jesús realizaba ese viaje anualmente y que a los 12 años Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran de inmediato. Para que eso fuera posible, el grupo de peregrinos debía ser lo suficientemente grande como para que los adultos asumieran que el niño estaba con otros familiares. Así viajaban esas familias, en grupos extensos de parientes y vecinos, compartiendo el camino y la responsabilidad. La muerte y el duelo en los tiempos bíblicos seguían un ritual comunitario que transformaba el dolor individual en proceso colectivo. Cuando alguien moría, el cuerpo debía ser preparado y enterrado ese mismo día, dada la ausencia de métodos de preservación en el clima caluroso. Las mujeres lavaban el cuerpo, lo ungían con especias aromáticas y lo envolvían en telas de lino. La familia comenzaba inmediatamente un período de duelo llamado Shivá de 7 días, durante el cual los vecinos y amigos traían comida, se sentaban en silencio junto a los dolientes y compartían la carga del dolor. No era costumbre que el enlutado cocinara ni trabajara durante ese periodo. La comunidad lo hacía por él. El llanto era expresivo, intenso y considerado apropiado. Las plañideras profesionales amplificaban el duelo colectivo con sus lamentos. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo y encontró el alboroto de llanto y lamentación, esa escena era completamente normal para su contexto. Y cuando lloró ante la tumba de Lázaro, ese llanto no fue un gesto de debilidad. Fue la respuesta humana plena y profunda de alguien que conocía de adentro el dolor de perder a un amigo. La esperanza era quizás el elemento más sorprendente de la vida de la gente común en los tiempos bíblicos. Viviendo bajo ocupación extranjera, cargando impuestos aplastantes, enfrentando enfermedades sin cura y hambre periódica, estas personas no vivían aplastadas por la desesperación permanente. Su fe en la promesa de Dios era concreta, viva y sostenida por siglos de historia. Conocían los relatos del Éxodo, sabían que su pueblo había sido esclavo y había sido liberado. Conocían los salmos que describían exactamente su angustia y que terminaban en confianza. Conocían las promesas proféticas de un tiempo en que la justicia sería restaurada y los pobres recibirían buenas noticias. Cuando Jesús llegó a Nazaret y leyó en la sinagoga el pasaje de Isaías que prometía libertad a los cautivos y buenas nuevas a los pobres, y dijo que esas palabras se cumplían ese día, la sala no reaccionó con indiferencia. Primero hubo asombro y luego rechazo violento, porque había tocado la esperanza más profunda y más peligrosa de aquel pueblo, la esperanza de que el tiempo de la promesa había llegado de verdad. Esta vida que hemos recorrido juntos, con su pan oscuro, su agua cargada en jarras pesadas, sus campos sembrados con angustia, sus niños que morían de fiebre y sus familias reunidas alrededor del brasero bajo un cielo lleno de estrellas, es la misma vida en la que tomó forma la palabra de Dios. No en palacios ni en academias filosóficas, sino en una casa de piedra y barro, alrededor de un fuego encendido con ceniza conservada de la noche anterior. Jesús no vino a salvar un concepto, vino a salvar personas con callos en las manos, con hambre real, con deudas que los quitaban el sueño y con una esperanza que el sistema intentaba extinguir cada temporada de impuestos. Cuando comprendemos la vida de esta gente común, la Biblia deja de ser un texto religioso distante y se convierte en el registro más honesto que existe
del encuentro entre Dios y la humanidad en su condición más concreta. Cada parábola recobra su peso original. Cada milagro recupera su dimensión de urgencia real. Cada promesa brilla con la especificidad de quien sabe exactamente lo que necesita quien la recibe. La fe de esta gente no era más fácil que la nuestra. Era más difícil en muchos sentidos, pero era también más enraizada, más comunitaria y más anclada en la experiencia directa de que cuando Dios actúa, lo hace en medio de la vida real, no por encima de ella. Si este documental profundizó tu comprensión de las Escrituras y fortaleció tu fe, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite ver la Biblia con ojos nuevos. Tu apoyo hace posible que continuemos construyendo este espacio donde la historia y la fe se